Saben, generalmente cuando canto me gusta cerrar mis ojos y tener mis ojos cerrados en este momento al cantar y escuchar a estos niños, las vocecitas de ellos. Es una cosa maravillosa. No sé si ustedes lograban escucharlos, pero yo los pude escuchar bien entre las otras voces que está ahí en el CD. Y qué lindo, ¿no es cierto? Sinceramente estaba también, a medida de que iba cantando esa canción, yo, por un lado, saben, si nosotros nos gozamos ahora, así como estamos, ¿qué es lo que no va a hacer cuando lo veamos cara a cara y estemos en ese lugar, en esa gloria que no se puede describir? El impacto que va a causar en nuestra vida, yo creo que no hay espectáculo en este universo que se pueda comparar con lo que nos espera a nosotros los creyentes. Y saben, yo considero que como hijos de Dios, generalmente nosotros cuando estamos por ir a las vacaciones, por ahí algunos miran alguna foto del lugar donde vamos a ir y se entusiasman y dicen, ay, cómo quisiera estar ya ahí. Y yo nada más que miro lo que dice la palabra de Dios y de ver esa nueva Jerusalén, lo que describe la palabra de Dios en ese capítulo, que calles de oro, un río cristalino que sale, imagínense lo transparente que sale del trono de Dios, la gloria de Dios pegando en todas esas piedras, va a ser una cosa impresionante. Y saben, para todos aquellos que ya están en su presencia, tengo una envidia que no se imaginan. Yo quisiera ya estar ahí y lo único que puede salir de mi corazón brota una canción de decir, ven Señor, ven pronto por nosotros. ¿No es cierto? Y espero que ese sea nuestro deseo, ¿no es cierto? En Juan capítulo 16, en esta noche, vamos a estar mirando el versículo 12 al 15. Nada más que estos cuatro versículos que vamos a estar leyendo, vamos a estar observando lo que es la palabra de Dios. Fíjense, vamos a leer, dice allí, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Saben, en esta tarde vamos a estar observando Jesús y el Espíritu que revelan la verdad. Y esto es algo que yo considero que nosotros necesitamos valorar, que Dios haya compartido la verdad, lo que es, lo que va a ser. Y cuando observamos en estas palabras que el Señor Jesucristo está hablando, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, tengo muchas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Y cuando veo esto, observo, o sea, el Nuevo Testamento ahora inspirado por el Espíritu Santo para compartirnos a cada uno de nosotros, podemos darnos cuenta de que esta palabra que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, inspirada completamente por el Espíritu Santo, completamente desde el inicio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra está respaldada con el poder de Dios, con la autoridad que tiene Dios. Saben, el mismo Señor, como Dios es eterno, dice lo siguiente: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Esta palabra es eterna, esta palabra es algo que es inamovible, es suficiente, es efectiva. La palabra de Dios tiene un valor que es incalculable. Hay veces que yo me pongo a pensar, ustedes cuando dicen, bueno, ¿cuánto vale esta Biblia? Y algunos ponen precio de acuerdo a qué Biblia sea, si es una Biblia de estudio, puede ser una Biblia de tapa blanda, tapa dura, vamos a decir 15, 10 dólares, 25, hay Biblias de 65 dólares. Pero el asunto está, fíjense en ustedes que por cantidad de dinero, ya sean 15, 20, 60, el valor que tiene este libro es incalculable.
porque es palabra de Dios. No tiene precio. Les voy a decir, tiene un precio. Proverbios capítulo 8 dice que es más preciosa, tiene más valor que el oro y que la plata y que cualquier piedra preciosa. Tiene un valor incalculable. Y podemos ir a esta palabra porque es la única cuyas predicciones se han cumplido 100%. No hay una sola falla de las predicciones que Dios ha dado en su palabra en que hayan caído en saco roto. ¿Sabes cuál es? Si tuvieras que poner esto en las probabilidades en un camino, las probabilidades que hay son infinitas. Es una por billones, billones, billones. No hay manera de que tú puedas decir qué bárbaros se han cumplido cada una de estas predicciones al pie de la letra. Y esta verdad, como estábamos diciendo, se concentra desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Escrita en un periodo, estábamos compartiendo en esta mañana en la clase, en un periodo de 1600 años por 40 o más autores de distintos oficios, con distintos antecedentes. Tenemos personas, fíjense en ustedes, entre estos 40 o más, encontramos que eran sacerdotes, otros eran reyes, otros eran escribas, otros eran pescadores, hay un doctor, hay soldados, como lo fue el rey David, un recaudador de impuestos. Ustedes nombren los granjeros, gente que se dedicaba a las granjas, a estar en las cosechas. Y aún así, distintas personas en este periodo de tiempo, inspirados, tocados por el Espíritu Santo de Dios, para tener 66 libros compuestos en uno solo, una enciclopedia puesta en un solo lugar, que es la Biblia, la cual nos expresa la voluntad de Dios desde el mismo inicio hasta el final. ¿Por qué puedo confiar en esta palabra? La palabra, sabes, a medida que la gente quiere contradecirla, está diciendo de que no es así. La arqueología, a medida que va descubriendo, porque quieren buscar para ver si la Biblia es verdad, buscan ciudades, buscan nombres de personas, para ver si realmente existieron. Y allí van los arqueólogos, empiezan a descubrir y empiezan a decir, la Biblia, cada vez que descubren algo, tiene razón. Es increíble. La Biblia explica la creación, cómo los cielos fueron creados, cómo este universo fue creado. La ciencia cada vez confirma más de que hay un ser inteligente que ha creado todo este universo. Y a medida que los verdaderos científicos se dan cuenta de los descubrimientos que van haciendo, evolución cada vez se va haciendo más chiquitita. Esa teoría prácticamente, ¿saben qué? Si pusieran Biblia en mano y todos estos científicos empiezan a ver de que no hay manera que la evolución pueda mantenerse o sostenerse en lo que ellos están creyendo en esa teoría. La Biblia resume la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin. Estamos viendo en Daniel, por ejemplo, los imperios que van a haber. Destaca ciertos puntos con respecto a los últimos tiempos que estamos prácticamente viviendo nosotros, considero yo. Y sabes, cuando miro la Biblia entonces es un libro que a mí me da seguridad. No sé a ti, pero a mí me da seguridad. Me da seguridad de saber de que todo lo que está escrito aquí, en cuanto a quién es el que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que es el que inspiró toda esta Biblia, este libro, ese mismo Espíritu Santo está ahora en nosotros. El mismo que inspiró las Escrituras está ahora para ayudarnos a nosotros a poder entenderla. Y vamos entonces a mirar algunos puntos aquí que yo considero van a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros de estas palabras del Señor Jesucristo antes de que fuera crucificado. El versículo 12, vamos a leerlo nuevamente, nos dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y vamos a ver que, fíjense, el Señor dice que tenía muchas cosas que compartirle, pero que en estos momentos no era el tiempo. A pesar de haber estado con ellos 3 años,
Dice, hay muchas cosas que Él quiere compartir. ¿No es interesante? 3 años estaban desde la mañana hasta la noche, estaban con el Señor Jesús. ¿Cuántas cosas no habrán hablado ellos? ¿Cuántas cosas no habrán compartido juntos? Y sin embargo el Señor le está diciendo, aún tengo muchas cosas que les quiero decir, pero en este momento no las pueden sobrellevar. Y el asunto por el cual no les podía sobrellevar es porque Jesús lo que quería compartir. Vean el versículo número 6 de este mismo capítulo. ¿Por qué no las podían sobrellevar? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado el corazón de ustedes. Estaban cargados de tristeza. Y vieron ustedes cuando alguien te quiere hablar o decir algo, cuando uno está bien agobiado, es como que escuchan ciertas palabras, pero lo otro como que pasan, siguen de largo, es como diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me atiende? El asunto es que cuando uno está con una carga emocional muy grande, cuesta mucho prestar atención a lo que nos quieran decir a nosotros. Estos discípulos, créanme, estaban con una angustia muy grande. El Señor Jesucristo dijo, me tengo que ir, no voy a estar con ustedes en breve. Voy a resucitar, voy a pasar un tiempo, pero va a llegar el momento en que tengo que volver a la gloria, a estar con mi Padre. Y nos dice la palabra del Señor que estaban cargados de tristeza. Y tanta tristeza era que se acuerdan ustedes que después aquí estamos hablando entre las 9 y 10 de la noche, el Señor se los iba a llevar allí al monte a orar. Y dice que el Señor escogió a 3 y le dice, vengan a orar conmigo. Y fueron a orar con el Señor, pero se dieron cuenta, dice allí, que se quedaron dormidos porque estaban agobiados, estaban llenos de tristeza. Habían pasado un buen tiempo llorando, yo me imagino, por esta partida de lo que estaba diciendo el Señor Jesús que iba a irse. Estaban cargados de tristeza porque les costaba creer que este Cristo tuviera que cargar una cruz. Estaban cargados de tristeza porque, mis hermanos, la cruz representaba algo muy horrible, era una muerte muy horrenda. En algunos casos era una muerte que duraba varios días. Y eso era algo que los soldados romanos no les gustaba, detestaban la muerte en la cruz. El soldado romano prefería atravesar a una persona con su lanza o con su espada, pero ver a una persona colgada, para ellos detestaban ver a una persona colgada en un madero. Y Dios, a través del Señor Jesús, le estaba hablando, miren, me voy a ir al cielo, voy a estar con el Padre, no voy a estar con ustedes, pero va a venir el Espíritu Santo. En Marcos 9, ustedes después lo pueden leer en sus casas, en Marcos 9 dice que no entendían esto y tenían miedo de preguntar. El Señor les había dicho, voy a morir, voy a resucitar. Y en Marcos 9, después leanlo en sus casas, nos dice a nosotros que tenían miedo de preguntarle. No entendían lo que el Señor estaba diciendo. Y nos dice después, vayamos a Juan 12, por ejemplo, ya que lo tenemos ahí casi a mano, en el capítulo 12, versículo 16. Fíjense con esto de que no la pueden sobrellevar. Nos dice el verso 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Fíjense, el Señor está diciendo acá, a través de Juan el apóstol, no está diciendo, no lo entendieron al principio, pero después lo entendieron. Así que, segundo punto que vamos a mirar, verso 13. Vemos la verdad compartida, la revelación del Espíritu Santo, y aquí vemos entonces la verdad compartida por el Espíritu Santo. Vean el verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad. Ahora, la verdad en cuanto a qué, ¿cuál es la verdad que Dios quería compartir? Pues lo vemos en los versículos anteriores que hemos estado observando, en el verso 9, donde nos dice la verdad, o el verso 8 también, que vino con el propósito de hablarle al mundo con respecto al pecado, de hablarle al mundo con respecto a la justicia, de hablarle al mundo con respecto al juicio que viene. Y cuando entonces notamos esto, hay algo que yo considero, mis hermanos, que debemos de pensar en lo siguiente. Piensa en esto.
Si la Biblia, por así decir, es un libro que es nada más que algo, un mito, como nadie ha visto a Dios, entonces no se puede comprobar a Dios. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que entender, es lo siguiente. Si Cristo Jesús pisó la tierra y gente lo vieron y escribieron acerca de Él, no solamente porque sea este libro, sino que hay historiadores que han escrito con respecto a Jesús, que supieron, escucharon de Jesús y fueron capaces de escribir algo con respecto a la persona de Cristo Jesús. Entonces, les voy a decir algo. La Biblia habla con respecto a este Jesús que nació en Belén, predicho por el Señor años, muchos años antes. Cuando Isaías dijo, he aquí va a concebir la Virgen, estamos hablando de 700 años antes de que esto sucediera. Y se cumple. Entonces hay algo que debemos de notar, es lo siguiente: si este Cristo vino aquí a la tierra, este libro entonces está declarando la verdad. Este Jesús, si vino a morir en una cruz e historiadores escribieron de él, hay algo que lo que va y pega en contra del razonamiento del mundo, de querer ignorar lo que Dios está diciendo en su palabra, cuando hay un Cristo, un Jesús histórico que sí murió en una cruz, que declararon ellos de que vino, escucharon, vieron algunos. Entonces, la obra del Espíritu Santo, debemos de prestar atención a lo que nos tiene que decir, porque Él vino para hablar con respecto al pecado, vino para hablar con respecto a la justicia de Dios, y vino para hablar de que un día va a venir un juicio, el cual la Biblia habla de él en el último libro de Apocalipsis, el juicio final del trono blanco. Ahora, con respecto a vean ustedes, dice allí, cuando venga el Espíritu de verdad, el verso 13, nos va a guiar a toda la verdad. Y vamos a ir a 1 Corintios 2, si son tan amables, vamos a ir a 1 Corintios 2, y vamos a leer el versículo 9 y 10. 1 Corintios 2, versos 9 y 10. Nos dice lo siguiente, porque está aquí para revelar al Señor Jesús, ¿no es cierto? Vean lo que dice Pablo a la iglesia en Corinto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, vean, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y cuando empezamos a notar que lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que esto es lo que ha preparado a Cristo que viniera al mundo, que ha preparado de que el Espíritu Santo iba a venir un día a nosotros, a radicarse por toda una eternidad, por siempre.